Vale, escribo esto aquí porque no me atrevo a contarlo en voz alta sin que me tiemble la mandíbula. Soy española, tengo 32, vivo en Madrid desde hace una década. Y sí, he salido con hombres porque todavía creía que la normalidad existe si la miras el tiempo suficiente. Venía de una racha rara. Amigas emparejadas, bodas los sábados, mensajes de ¿y tú para cuándo? No estaba desesperada, pero tampoco indiferente. Estaba cansada y vulnerable, esa combinación peligrosa que te hace confundir calma con seguridad y silencio con profundidad. Él entró en mi vida así, sin ruido. Nada de fuegos artificiales, nada de promesas absurdas. Inteligente, educado, voz baja. De esos hombres que no ocupan el espacio, pero lo controlan. Nos conocimos en una cafetería de Lavapiés un jueves cualquiera. Y el jueves siguiente repetimos como si fuera una costumbre antigua. Luego paseos por el Retiro, luego cenas improvisadas, luego besos que parecían medidos al milímetro. Nunca hablaba de su pasado. Yo lo notaba, claro. Hacía una pausa larga si le preguntabas algo personal. Desviaba con una broma elegante. Sonreía sin enseñar los dientes. Me decía a mí misma que era discreto, que no todo el mundo tiene que exhibir cicatrices en la primera cita. Me gustaba porque no pedía. No exigía mensajes constantes. No se ofendía si yo tardaba en responder. No hacía escenas. Me hacía sentir adulta, como si por fin hubiera dejado atrás los juegos. Esa fue la primera trampa. Pensé, esta vez es diferente. Pensé, qué descanso. Pensé, quizá el amor no duele cuando es serio. Y sí, ahora suena ingenuo, pero en ese momento me parecía maduro. La invitación a su casa llegó después de varias semanas, con naturalidad. «¿Cocino yo?», dijo, como si fuera lo más normal del mundo. Me arreglé sin exagerar. Nada de vestido de cita importante, nada de tacones de guerra. Vaqueros buenos, camisa blanca, pelo suelto. Quería ir tranquila. Quería ser yo. Cuando llegué, había velas encendidas, música suave, demasiado suave, y un olor a algo que tardé en identificar porque no parecía comida sino intención. Todo estaba preparado con una precisión casi quirúrgica. Copas alineadas, servilletas dobladas, mantel planchado. Me impresionó y al mismo tiempo me incomodó un poco. Lo atribuí a los nervios. «Qué mono», pensé. «Quiere hacerlo bien». Cocinó con una atención obsesiva. Probaba la salsa, corregía la sal, limpiaba una mancha invisible del borde del plato. Me hablaba de vinos, de viajes que no concretaba, de trabajo en términos generales, reuniones, proyectos, clientes. Yo asentía, bebía, sonreía. Había algo magnético en su forma de mirar. No invasiva, no intensa, sino constante, como si evaluara sin juzgar. Me sentí elegida, y eso es peligroso cuando llevas tiempo sintiéndote invisible. Hubo momentos realmente bonitos. Risas espontáneas, silencios cómodos, ese instante exacto en el que piensas que quizá estás construyendo algo pequeño, pero verdadero. Me tomó la mano y no la soltó durante un rato largo, como si fuera un gesto estudiado para transmitir confianza. Yo me dejé. Quería creer. Quería que la noche justificara todas las citas fallidas anteriores. Todos los hombres que habían desaparecido sin explicación. Todos los no estoy preparado. Y los eres increíble. Pero, si ahora releo lo que escribo, veo las señales como luces de emergencia. Pero en ese momento estaban envueltas en terciopelo. La perfección, aprendí después, también puede ser una máscara. Y yo estaba tan cansada de decepciones que confundí la ausencia de caos con la presencia de verdad. No vi que la calma podía ser un escenario. No vi que algunas veladas se diseñan para convencerte de que bajes la guardia. Esa noche brindamos por lo que venga. Él lo dijo sin mirarme del todo. Yo choqué mi copa con la suya y pensé que, por una vez, no tenía miedo. Pensé que había llegado a un lugar seguro. Y esa fue, quizá, la parte más cruel. La sensación de estar a salvo justo antes de entender que no lo estaba. A la mañana siguiente me desperté con esa resaca emocional rara que no es alcohol, sino expectativas. Todo había sido correcto, bonito incluso. Me escribió un «¿Llegaste bien?», puntual, educado, sin emojis. Respondí que sí.
Me sentí tranquila durante exactamente unas horas. Luego empezaron los pequeños ruidos internos. No alarmas, no sirenas, detalles. Cosas que no sabes explicar, pero que se quedan flotando como polvo en una habitación cerrada. Volví a su casa unos días después, esta vez de día, y ahí fue cuando empecé a mirar de verdad. Su apartamento era impecable, casi demasiado. No había fotos, ni familiares, ni amigos, ni viajes, ninguna imagen enmarcada, ningún recuerdo a la vista, ni una postal en la nevera, ni un imán cutre de un sitio turístico. Nada. Todo blanco, gris, ordenado, como un piso piloto, como si alguien viviera allí solo de paso, o como si no quisiera dejar rastro de sí mismo. Me senté en el sofá mientras él preparaba café. Observé. No había libros personales, solo manuales y 2 novelas correctas, de esas que se compran para parecer interesante. Ni plantas, ni caos, ni un objeto inútil. Yo pensé en mi casa, en Madrid también, llena de tazas desparejadas, libros subrayados, fotos con amigas borrosas, una manta vieja que no combina con nada. Pensé, qué distinto. Y de nuevo lo interpreté como algo positivo. Ordenado, funcional, adulto. Pero había algo más. El móvil, siempre cerca, siempre boca abajo. Vibraba y él lo giraba con la pantalla contra la mesa como un reflejo automático. No respondía mensajes delante de mí. Si sonaba, lo silenciaba sin mirar. Cuando se levantaba al baño, se lo llevaba. Yo me dije que no era nadie para exigir transparencia. Que cada cual tiene derecho a su intimidad. Que no quería convertirme en esa mujer desconfiada que busca fantasmas donde no los hay. Le pregunté, casi sin pensar, si vivía solo. La pregunta salió casual, acompañada de un sorbo de café. Su respuesta fue demasiado rápida. Sí, claro. No hubo pausa, no hubo matiz, no hubo historia detrás. No dijo desde hace un tiempo, ni ahora mismo. Fue un sí, limpio, cortante, como una respuesta ensayada. Y luego cambió de tema. Me habló del tráfico, del calor, de lo cara que está la vida. Yo asentí, pero algo dentro de mí anotó el momento, como si mi cabeza hubiera hecho una pequeña marca en el margen del cuaderno. Esa tarde parecía distraído. Se levantaba a mirar por la mirilla sin que nadie llamara. Se asomaba al balcón cuando oía pasos en la escalera. Se tensaba cuando sonaba el ascensor. Yo lo observaba de reojo, intentando no parecer paranoica. Pensé que quizá era ansiedad, estrés laboral, alguna manía. Todos tenemos rarezas, ¿no? Yo misma reviso 2 veces si he cerrado la puerta. No quería convertir un gesto extraño en una acusación. Hubo un momento incómodo. Le pregunté, con una sonrisa, si siempre era tan perfeccionista. Me miró durante un segundo de más. Es más fácil controlar las cosas así, dijo. No sonó a broma, sonó a confesión involuntaria. Luego se rió como si hubiera dicho algo gracioso, pero la risa llegó tarde. Yo sentí un pequeño escalofrío. Nada dramático, solo esa sensación de que alguien acaba de mostrarte una grieta y luego la ha tapado deprisa. Seguimos hablando, besándonos, actuando como si todo estuviera bien. Y en parte, lo estaba. No hubo una escena clara, no hubo una frase cruel, no hubo una humillación explícita, solo una acumulación de detalles inquietantes. Como migas de pan que no llevan a casa, sino a un bosque que todavía no sabes que es peligroso. Cuando me fui, me dio un beso largo, correcto, y me dijo que le gustaba lo fácil que era todo conmigo. Esa frase me acompañó en el metro de vuelta. Lo fácil. En ese momento me sonó a halago. Ahora sé que era otra cosa. Que para algunos hombres, fácil no significa cómoda, sino conveniente. Esa noche, ya en mi cama, repasé la tarde una y otra vez. Me dije que estaba exagerando, que no tenía pruebas de nada, que era injusto desconfiar solo porque alguien no es como tú. Cerré los ojos con la determinación de no sabotear algo bueno por miedo. Decidí darle otra oportunidad. No sabía todavía que esas pequeñas incomodidades eran el prólogo. Que lo peor no suele llegar con ruido, sino con silencio bien organizado. La tercera cita fue la que casi me convence de que todo lo anterior estaba solo en mi cabeza. Por eso duele tanto recordarla, porque fue buena.
muy buena. De esas que luego te persiguen cuando todo se rompe y te preguntas si quizá lo estropeaste tú por no saber confiar. Quedamos en Malasaña, en un bar pequeño con luces bajas y mesas de madera gastada. Él llegó puntual, impecable, con esa calma suya que siempre me hacía sentir un poco más torpe de lo que soy. Me abrazó, me besó en la mejilla y dijo que estaba especialmente guapa. No guapa, no me gustas. Especialmente. Como si me estuviera evaluando dentro de una categoría. Yo sonreí igual. Quería disfrutar. La conversación fluyó. Hablamos de música, de viajes, de planes vagos para el verano. Me preguntó por mi trabajo y por primera vez sentí que no escuchaba para conectar, sino para corregir. Cuando le expliqué un problema con un proyecto, asintió lentamente y dijo: «Eso suele pasar cuando te implicas demasiado. No sabía si era un consejo o un reproche». Lo dijo con tono suave, casi paternal. Me encogí de hombros. No quise discutir. No era una frase grave, pero me dejó una sensación rara, como si hubiera hecho algo mal sin darme cuenta. Luego pidió vino sin preguntarme qué quería yo. Tinto. «Es mejor», afirmó, y pidió por los dos. No me molesta que alguien tome decisiones, pero algo en su manera de hacerlo me hizo sentir incluida solo a medias. Como si yo fuera parte del plan, no una persona con criterio propio. Aún así, bebí, me reí, me relajé. La noche avanzaba, y con ella esa falsa sensación de intimidad que se construye cuando alguien te da atención a ratos, justo la suficiente para que no te vayas. Hubo comentarios pequeños, sutiles, de esos que si los señalas pareces exagerada. Me dijo que yo no parecía española del todo, porque no era tan intensa, que eso le gustaba. Me preguntó si siempre hablaba tanto cuando estaba nerviosa. Me corrigió una fecha de algo que yo sabía bien, con una seguridad innecesaria. Cada cosa por separado no era nada. Juntas empezaban a pesar. En un momento saqué el móvil para enseñar una foto de un viaje y él frunció el ceño. ¿Siempre estás tan pendiente del teléfono?, lo dijo mientras el suyo vibraba por tercera vez boca abajo sobre la mesa. No lo miró. Yo sí. Me sentí observada, juzgada, y al mismo tiempo comparada con una versión de mí que no reconocía. Guardé el móvil. Me sentí pequeña por hacerlo. Después vino el contraste, la parte bonita. Me tomó la mano, se inclinó hacia mí, bajó la voz. Me dijo que conmigo se sentía tranquilo, que no tenía que fingir, que le gustaba que yo no pidiera explicaciones, que no fuera complicada. Esa palabra volvió, complicada, como una amenaza velada. Yo asentí, aunque algo dentro de mí se revolvió. ¿Desde cuándo querer claridad es complicarse? Caminamos juntos un rato. La ciudad estaba viva, llena de gente, risas, ruido. Yo me sentía un poco fuera de lugar, como si estuviera actuando un papel que no había ensayado. Cuando intenté hablar de algo personal, mi miedo a repetir patrones, a elegir siempre mal, él me cortó con una sonrisa. No dramatices, todo va bien. A veces te inventas problemas. Ahí fue la primera vez que dudé de mí misma en serio. Pensé, quizá tiene razón, quizá estoy hipersensible, quizá proyecto decepciones pasadas. Y ese pensamiento, ahora lo sé, fue el comienzo de la escalada. Cuando empiezas a desconfiar más de tu intuición que de la otra persona. Nos despedimos con un beso correcto. Me dijo que me escribiría. Tardó 2 días, 2 días exactos. Cuando lo hizo, fue para decir: «He estado liado. ¿Te apetece cenar en casa el viernes?». Sin explicación, sin emoción. Yo acepté igual, porque en mi cabeza ya estaba intentando demostrar que no era complicada, que no necesitaba más. Esa semana me descubrí revisando mensajes antiguos, buscando pruebas de que me estaba imaginando las cosas. Recordé sus gestos atentos, sus silencios elegantes, su manera de hacerte sentir especial sin decir nada concreto. Y me di cuenta de algo incómodo. Empezaba a adaptarme, a hablar menos, a preguntar menos, a ocupar menos espacio. Todo parecía avanzar, pero no hacia adelante, hacia adentro. Como una habitación que se va cerrando poco a poco, y tú, en lugar de salir, aprendes a encogerte para caber. El viernes llegó con una sensación extraña en el estómago,
como cuando sabes que algo importante va a pasar, pero no sabes si es bueno o malo. Me arreglé más de lo habitual, no por él, sino por mí. Necesitaba sentirme segura, anclada. Cuando llegué a su edificio, ese mismo portal impoluto, tuve por primera vez el impulso de dar media vuelta. No lo hice, nunca lo hacía. La cena empezó bien. Demasiado bien. Vino bueno, música baja, una cercanía casi estudiada. Me hablaba mirándome a los ojos, asentía cuando yo hablaba, incluso me pidió opinión sobre algo del trabajo. Pensé, ¿quizá exageré? Pensé, esto es lo que era. Esa esperanza es traicionera, porque te baja la guardia justo cuando más la necesitas. Fue después del postre cuando todo se torció. Estábamos en el salón, sentados cerca, cuando su móvil vibró. Esta vez no lo ignoró. Miró la pantalla. Se tensó, muy ligeramente, pero lo suficiente para que yo lo notara. Se levantó sin decir nada y fue hacia la cocina, hablando en voz baja. No intentó esconderse demasiado, como si ya no le importara tanto. Escuché mi nombre, no entero, no claro, pero lo suficiente. Cuando volvió, tenía otra cara, distante, fría. Me preguntó si podía irme pronto, que se encontraba mal. Lo dijo con una naturalidad que me descolocó. No hubo explicación, no hubo disculpa real. Solo ese cambio brusco, como si alguien hubiera apagado una luz. Me levanté despacio, intentando no parecer confundida. Me puse el abrigo con movimientos torpes. Le pregunté si todo estaba bien. Sonrió, esa sonrisa suya que nunca enseñaba nada. Sí, claro, no hagas un drama. Esa frase. Otra vez. Salimos del piso casi en silencio. En el rellano, mientras esperábamos el ascensor, él miraba el móvil sin disimulo. Yo estaba a su lado, invisible. El ascensor llegó y bajamos juntos, pero no juntos de verdad. En el portal, antes de que pudiera decir nada, se inclinó y me dio un beso rápido, mecánico. «Hablamos», dijo. «No te escribo, no lo siento. Hablamos». Crucé la puerta, y justo cuando me giré para despedirme de verdad, vi algo que me heló. Una mujer entraba por el portal. Elegante, segura, con llaves en la mano. Se detuvo un segundo al verme. Me miró. Me midió. Luego lo miró a él. «¿No me presentas?», preguntó. El silencio fue ensordecedor. Él tardó demasiado en reaccionar. Yo sentí cómo me subía el calor a la cara, esa mezcla de vergüenza y rabia que te deja sin aire. Esperé. No sé por qué. Quizá porque todavía confiaba en que dijera algo que lo arreglara todo. No lo hizo. «Es una amiga», dijo al final, sin mirarme. «Amiga». La palabra cayó como una bofetada. Me miró a mí entonces, esperando que siguiera el guión, que sonriera, que asintiera, que desapareciera con dignidad silenciosa. La mujer arqueó una ceja. No parecía sorprendida, parecía cansada. «Ah», dijo ella. «Qué curioso». Yo sentí que el cuerpo me temblaba, pero algo dentro de mí se endureció. Esa humillación pública, ese intento de reducirme a nada delante de otra persona, fue demasiado clara como para seguir fingiendo. «No soy su amiga», dije. Mi voz salió firme, más de lo que esperaba. Él abrió la boca para decir algo, pero la mujer levantó la mano. «No hace falta», dijo. «Ya entiendo». Me miró con una mezcla de lástima y reconocimiento, como si ya hubiera estado ahí, como si supiera exactamente lo que se siente al ser borrada en tiempo real. Yo asentí, me giré y salí a la calle sin mirar atrás. Caminé rápido, con el corazón desbocado, sintiendo cada paso como una derrota y una liberación al mismo tiempo. La noche de Madrid seguía igual, indiferente, llena de gente que no sabía que acababa de ser humillada delante de un portal cualquiera. En el metro me miré reflejada en el cristal oscuro. Me vi roja, con los ojos brillantes, sosteniéndome como podía. Pensé en todas las veces que había dudado de mí, que había minimizado señales, que había aceptado migajas por miedo a parecer complicada. Esa noche no lloré enseguida. Primero sentí vergüenza, luego rabia. Y debajo de todo, una certeza incómoda. No había sido un malentendido. Había sido una elección, la suya.
Y yo había estado a punto de aceptar el papel que me asignaba. No sabía todavía que lo peor no había pasado. Solo sabía que algo se había roto en público y que ya no había forma de recomponerlo en silencio. Tardó 3 días en escribir. 3. Ni uno más ni uno menos. Como si hubiera calculado el tiempo exacto para que mi enfado se enfriara y se convirtiera en duda. El mensaje fue corto, aséptico. Creo que lo del otro día se malinterpretó. Podemos hablarlo si quieres. No había disculpa. No había reconocimiento del daño. Solo esa palabra maldita. Malinterpretó. Como si lo que yo había visto con mis propios ojos fuera una versión exagerada de la realidad. Como si mi humillación hubiera sido un problema de percepción. Acepté hablar. No porque quisiera verlo, sino porque necesitaba entender. Ese fue mi error. Siempre creemos que entender nos va a proteger, cuando en realidad, a veces, solo nos expone más. Quedamos en una cafetería cerca de Atocha, luminosa, llena de gente. Él llegó tranquilo, incluso sonriente. Me besó en la mejilla como si nada grave hubiera ocurrido. Ese gesto, tan cotidiano, me descolocó más que cualquier grito. Se sentó, pidió café y empezó a hablar antes de que yo pudiera decir una sola palabra. «Creo que te pusiste un poco a la defensiva el otro día», dijo. No era para tanto. No era para tanto. Otra frase diseñada para reducirlo todo. Yo respiré hondo. Le expliqué cómo me había sentido, cómo esa escena en el portal me había hecho sentir invisible, ridícula, reemplazable. Hablé despacio, con cuidado, como si estuviera pisando un suelo frágil. Él escuchó con expresión seria, asentía de vez en cuando. Cuando terminé, inclinó la cabeza y suspiró. «Entiendo que te sintieras incómoda», dijo, «pero creo que estás mezclando cosas. Ella es alguien del pasado». Apareció sin avisar. No quería montarte una escena. Ahí estaba la primera mentira, pulida, creíble, casi elegante. «¿Alguien del pasado con llaves de tu portal?», pregunté. Sonrió, como si yo hubiera hecho una pregunta ingenua. «Madrid es un pueblo», respondió. «A veces la gente entra y sale de tu vida sin que lo planees». No respondió. Desvió. Me habló de lo complicado que era su momento, de lo difícil que es gestionar relaciones cuando no todo está cerrado del todo. Me dijo que yo era muy sensible, que eso no era malo, pero que a veces me hacía ver amenazas donde no las había. Que él valoraba mi madurez, pero que necesitaba una mujer más flexible. Flexible. Otra palabra que pesa. En algún momento empecé a dudar de mí. Pensé, quizá exageré. Quizá su tono calmado significaba que yo estaba dramatizando. Ese es el truco del gaslighting bien hecho. No te gritan, no te insultan, te hacen sentir culpable por sentir. Si de verdad hubiera algo raro, añadió, ¿crees que estaría aquí dando explicaciones? Asentí sin querer. Me odié un poco por hacerlo. Salimos de la cafetería con un acuerdo implícito. Seguir viéndonos, pero sin presiones. Él me abrazó y me dijo que le gustaba que pudiéramos hablar las cosas como adultos. Yo sonreí, aunque por dentro algo se apagaba lentamente. Los días siguientes fueron confusos. Mensajes cariñosos alternados con silencios largos. Planes que se proponían y se cancelaban. Comentarios dulces seguidos de frialdad. Cada vez que intentaba señalar algo, él lo minimizaba. «Estás cansada. Te lo tomas todo muy a pecho». No era mi intención. Nunca era su responsabilidad. Nunca pasaba nada. Y sin embargo, yo cada vez me sentía más pequeña, más insegura, más torpe en mis propias emociones. Una noche, hablando por teléfono, me dijo algo que todavía me retumba. «A veces creo que te aferras a la idea de que te van a hacer daño. Y eso acaba creando problemas donde no los hay». Colgamos y me quedé mirando el techo, con una mezcla de rabia y vergüenza. ¿Y si tenía razón? ¿Y si el problema era yo? Esa pregunta empezó a instalarse en mi cabeza como una gota constante. Y cuando empiezas a preguntártelo así, ya estás atrapada. No sabía todavía que las mentiras no habían terminado, solo habían cambiado de forma. Y yo, sin darme cuenta, estaba empezando a desconfiar más de mí que de él. El golpe final no llegó con un portazo ni con una frase cruel. Llegó con silencio, y eso fue lo que más dolió.
Después de aquella conversación en la cafetería, algo en mí empezó a resistirse. No de forma clara, no valiente, sino como resisten las personas cansadas. Con una intuición agotada que ya no puede fingir. Yo seguía respondiendo a sus mensajes. Seguía aceptando planes. Pero había perdido la ligereza. Ya no me arreglaba con ilusión. Ya no esperaba sus mensajes con ansiedad. Esperaba, sí, pero como se espera un resultado médico que sabes que no será bueno. La semana del quiebre empezó con una promesa. Este viernes quiero hacer algo especial, me escribió. Te recojo y cenamos fuera. No dio detalles, pero yo me aferré a esa frase como a una tregua. Algo especial. Pensé que quizá era su manera torpe de arreglar las cosas. Me permití, una vez más, la esperanza. Me arreglé con cuidado, demasiado cuidado. Vestido negro sencillo, maquillaje suave, ese equilibrio entre no me importa y sí me importa. Me miré al espejo y me dije que, pasara lo que pasara, iba a mantener la dignidad. No apareció. Al principio pensé que llegaba tarde, luego que había tenido un imprevisto. A los 20 minutos le escribí. Nada, a los 40 llamé. Sonó hasta el buzón. Me senté en un banco cerca de casa, viendo pasar a la gente, intentando no sentirme ridícula. Una hora después, el mensaje llegó. Perdón, se me ha complicado el día. Hablamos mañana. Eso fue todo, sin explicación, sin pregunta, sin ¿estás bien? Yo sentí algo romperse de forma limpia, casi quirúrgica. No fue una explosión, fue un corte. No respondí. Al día siguiente me escribió como si nada hubiera pasado. Un buenos días, ligero, una broma tonta, una referencia a una canción que habíamos escuchado juntos. Yo tardé horas en contestar. Cuando lo hice, fui directa por primera vez. Ayer me dejaste esperando. Me dolió. Tardó en responder. Cuando lo hizo, fue con esa calma suya que ya empezaba a darme náuseas. Creo que estás magnificando algo puntual. No fue para tanto. A cualquiera le puede pasar. No reconoció el daño. No pidió perdón de verdad. Me hizo sentir exagerada por esperar respeto básico. Y entonces ocurrió algo dentro de mí. Algo se alineó. Recordé el portal, la palabra amiga, las miradas esquivas, las cancelaciones, las frases que me hacían dudar de mí. Todo encajó de una forma dolorosamente clara. No quiero seguir así, le escribí. Necesito coherencia, presencia, respeto. Su respuesta llegó rápido, casi demasiado. Creo que ahora mismo no estoy en el lugar emocional que tú necesitas. Y no quiero hacerte daño. Ahí estaba, el clásico, la retirada elegante que te deja con la culpa en la mano. No dijo lo siento, no dijo me equivoqué. Dijo, básicamente, que yo pedía demasiado. No contesté más. Pasaron días, luego una semana. El silencio se volvió definitivo. No hubo cierre, no hubo conversación final, no hubo explicación real. Solo una desaparición limpia, como si yo nunca hubiera estado ahí. Como si no me hubiera presentado como su amiga delante de otra mujer. Como si no hubiera jugado conmigo mientras mantenía otra vida en paralelo. La traición no fue que se fuera, fue cómo se fue. Haciéndome sentir que pedir respeto era un exceso, que esperar coherencia era una carga, que mi dolor era una exageración. Una noche, sola en casa, me senté en el suelo del salón y lloré. No de forma bonita. Lloré con rabia, con vergüenza, con esa sensación amarga de haberme traicionado a mí misma. No lloraba por él. Lloraba por todas las veces que me había callado, que había dudado de mi intuición, que había aceptado migajas emocionales por miedo a quedarme sola. Ese fue el punto de quiebre. No porque él desapareciera, sino porque yo entendí, por fin, que no había nada más que entender. Que no había explicación que justificara el desprecio envuelto en palabras suaves. Que el problema no era que él no supiera amar, sino que yo había intentado adaptarme a alguien que solo sabía manipular. Esa noche no tomé decisiones grandiosas, no juré nada. Solo hice algo pequeño y radical, dejé de esperar. Y en ese gesto mínimo empezó algo nuevo, aunque entonces todavía no lo sabía. Después del silencio, vino el vacío. No ese silencio tranquilo
que llega cuando algo se cierra bien, sino uno espeso, pegajoso, que te acompaña incluso cuando hay ruido alrededor. Seguía yendo a trabajar, seguía viendo a amigas, seguía sonriendo en los sitios correctos, pero por dentro estaba en ruinas. Y lo peor no era echarle de menos a él. Era la mezcla de vergüenza y culpa conmigo misma. Me despertaba por las noches repasando conversaciones, frases suyas que había aceptado, gestos míos que ahora veía como concesiones. Me preguntaba en qué momento exacto había empezado a dudar de mí. ¿En qué frase había decidido que mi intuición era exageración y su frialdad, madurez? Esa revisión constante es agotadora. Es como intentar reconstruir un accidente sabiendo que ya no puedes cambiar el final. La rabia llegó después, una rabia sorda, sin destinatario claro. Me enfadaba con él por manipularme, pero más conmigo por haberme quedado. Por haber sonreído cuando quería preguntar. Por haber aceptado silencios como si fueran normales. Me sentía tonta. Y esa palabra es peligrosa, porque no describe una acción, sino una identidad. Empecé a decirme cosas que nunca le diría a una amiga. Había días en los que no quería salir de casa. Me daba vergüenza encontrarme con alguien conocido y que me preguntara, ¿qué tal con aquel chico? No quería resumir una humillación emocional en 2 frases ligeras. No quería explicar por qué me había ilusionado con alguien que claramente no estaba disponible. Así que evitaba. Cambiaba de acera. Cancelaba planes. Me encerraba en mí misma. Lloraba de forma absurda. En el metro, al ver a una pareja reírse. En el supermercado, al escuchar una canción que él había mencionado una vez. El cuerpo tiene memoria, y la mía estaba llena de pequeñas traiciones que no sabían cómo salir. Me sentía sola, incluso rodeada de gente. Y al mismo tiempo, me reprochaba sentirme así, como si no tuviera derecho a estar mal por solo unas citas fallidas. Empecé a dudar de todo, de mi criterio, de mi atractivo, de mi capacidad para elegir bien. Pensaba, siempre caigo en lo mismo, algo debo transmitir. Quizás soy demasiado intensa, o demasiado paciente, o demasiado algo. Ese bucle es cruel porque no ofrece salida. Solo te devuelve a la casilla de salida con menos confianza. Hubo una noche especialmente mala. Me senté en la cama con el móvil en la mano, tentada de escribirle. No para volver, sino para exigir una explicación, una disculpa, algo que cerrara la herida. Tenía el mensaje escrito. Lo leí varias veces. Y entonces me di cuenta de algo que me heló. No quería su respuesta. Quería que me devolviera la dignidad que yo misma había puesto en sus manos. Ahí me derrumbé de verdad. Lloré hasta cansarme, hasta quedarme sin fuerza, hasta que el cuerpo decidió parar solo. No fue catártico, fue un colapso. De esos que te dejan vacía, pero también limpia, como si algo se hubiera roto del todo y ya no pudiera doler más. Al día siguiente me levanté extrañamente tranquila. No bien, tranquila. Como después de una tormenta fuerte. Me miré al espejo y no me reconocí del todo, pero tampoco me odié. Vi a una mujer cansada, sí, pero no rota. Vi a alguien que había aguantado demasiado tiempo algo que no merecía. Entendí que el colapso no era el final, sino una transición. Que tocar fondo no siempre significa perderse. A veces significa dejar de cavar. Y por primera vez desde que todo empezó, dejé de preguntarme qué había hecho mal y empecé a preguntarme por qué había tolerado tan poco. Esa pregunta no dolía, incomodaba. Y esa incomodidad, aunque entonces no lo sabía, era el principio de algo distinto. La calma no llegó de golpe. Llegó a trozos. En momentos inesperados, casi incómodos. Como si mi cabeza, cansada de tanto ruido interno, hubiera decidido bajar el volumen por su cuenta. Empecé a pensar con una claridad nueva, no brillante, pero honesta. Ya no desde el dolor inmediato, sino desde una distancia que antes no tenía. Me di cuenta de que no había sido una historia aislada, que no era ese hombre, y ya. Empecé a ver un patrón, y eso fue duro. No porque me hiciera sentir culpable, sino porque me obligó a mirarme sin indulgencia ni castigo. Simplemente mirar. Vi cómo me había acostumbrado a interpretar silencios, a rellenar huecos, a justificar ausencias con teorías benévolas.
Vi cómo confundía tranquilidad con desinterés y misterio con falta de compromiso. Vi cómo me adaptaba, una y otra vez, al ritmo emocional del otro, dejando el mío en segundo plano para no molestar. También vi algo más incómodo, mi miedo. No al abandono, sino a incomodar. A ser demasiado. Demasiado directa, demasiado intensa, demasiado emocional. Ese miedo me había llevado a aceptar versiones diluidas de mí misma, a medir palabras, a pensar 2 veces antes de preguntar algo legítimo, a tragarme la incomodidad para mantener una falsa armonía. Pensé en todas las frases que había normalizado. No dramatices, no es para tanto, estás mezclando cosas. Frases que ahora lo veía claro, no buscaban resolver nada, sino callarme. No porque yo estuviera equivocada, sino porque mis preguntas le resultaban incómodas. Y yo había confundido esa incomodidad suya con un defecto mío. También pensé en ellos, en los hombres con los que había salido en los últimos años. El que desapareció después de 3 meses diciendo que no estaba preparado. El que solo escribía de madrugada. El que hablaba de futuro en abstracto pero nunca concretaba nada. El que se mostraba encantador en privado y distante en público. Diferentes caras, mismo fondo. Y yo, siempre intentando entender, nunca exigiendo. No me culpo por haber querido ver lo bueno. Eso es humano. Me dolía, sí, reconocer que había tolerado menos de lo que merecía, pero no desde la vergüenza, sino desde la responsabilidad. Nadie me obligó a quedarme en situaciones ambiguas. Yo lo hice porque tenía esperanza, porque quería creer, porque me daba miedo cerrar puertas sin estar 100% segura. Y ahí apareció otra verdad incómoda. No necesitas certezas absolutas para irte. No necesitas pruebas irrefutables para decidir que algo no te hace bien. A veces basta con sentirte pequeña, confundida, constantemente en duda. Eso ya es información. Empecé a escribir, no para publicarlo, sino para ordenar. Listas de cosas que me dolieron, de límites que había cruzado sin darme cuenta, de señales que había ignorado porque no encajaban con la historia que quería contarme. Al leerlo todo junto, fue imposible seguir minimizándolo. Entendí que mi error no había sido confiar, sino hacerlo sin exigir reciprocidad, que la vulnerabilidad sin cuidado propio se convierte en exposición innecesaria, que amar no debería implicar desaparecer poco a poco. Esa reflexión no me convirtió en una mujer fría ni desconfiada. Al contrario, me devolvió algo que había perdido en el proceso: el derecho a incomodarme y a incomodar, a preguntar sin pedir perdón, a irme sin justificarme en exceso. No sentí euforia, sentí algo mejor, coherencia, y por primera vez en mucho tiempo, esa coherencia estaba alineada conmigo, no con el miedo a quedarme sola. No hubo un gran discurso ni una escena dramática. Recuperar la dignidad fue algo silencioso, casi anticlimático. Pasó en un martes cualquiera, en una terraza al sol, con el café ya frío y el móvil vibrando sobre la mesa. Su nombre apareció en la pantalla después de semanas sin contacto. Hola, he pensado mucho en ti. Antes, ese mensaje me habría acelerado el pulso. Habría activado todas las preguntas, todas las posibilidades. Esta vez sentí otra cosa. Distancia. No desprecio. No rabia. Distancia limpia. No contesté enseguida. No para hacérmela interesante, sino porque no sentía urgencia. Terminé mi café. Miré a la gente pasar. Sentí el aire en la cara. Luego leí el mensaje otra vez. Era vago, sin responsabilidad, sin contexto. Un tanteo. Una piedra lanzada para ver si el agua aún se movía. Respondí horas después. ¿Qué necesitas? Directo, sin emoticonos, sin suavizar. Tardó en contestar. Cuando lo hizo, volvió el guión conocido. No quiero liarte, solo quería saber cómo estabas. Creo que lo nuestro se quedó en un malentendido. Malentendido, otra vez. La palabra comodín que borra todo. Sonreí, no con alegría, sino con esa claridad que llega cuando ya no estás dentro del problema. Para mí no fue un malentendido. Escribí. Fue falta de respeto. No añadí nada más. Su respuesta llegó rápida, defensiva. Creo que estás siendo un poco dura. Yo siempre fui honesto contigo. Ahí estuvo el momento. Ese cruce exacto en el que antes me habría explicado.
Habría puesto ejemplos. Habría intentado que entendiera mi punto de vista. Esta vez no. No voy a discutir mi experiencia, contesté. Cuídate. Bloqueé el chat. No sentí victoria. Sentí alivio. Como cuando dejas de cargar una bolsa pesada y el hombro tarda unos segundos en darse cuenta de que ya no duele. Me sorprendí a mí misma respirando más hondo. Recuperar la dignidad también fue dejar de hablar de él. No convertirlo en tema de conversación. No justificarlo. No analizarlo hasta el agotamiento. Fue permitir que la historia se quedara donde debía. En el pasado, sin necesidad de explicaciones adicionales. Empecé a hacer cosas pequeñas que había dejado de hacer. Volví a escuchar música sin pensar en quién me la había recomendado. Volví a arreglarme para mí. Volví a ocupar espacio en las conversaciones sin medir cada palabra. Empecé a decir no sin dar discursos. Hubo una noche en la que salí con amigas, y alguien mencionó su nombre de pasada. Sentí una punzada breve, pero no un derrumbe. Me di cuenta de que ya no me definía. Ya no necesitaba que él reconociera nada para sentir que yo estaba en lo cierto. La dignidad, aprendí, no se recupera humillando a nadie ni ganando discusiones imaginarias. Se recupera cuando dejas de exponerte donde no hay cuidado. Cuando decides que tu paz vale más que cualquier intento de cierre que venga de fuera. Ese martes, en esa terraza cualquiera, no cerré una historia. Me cerré yo. Y por primera vez, eso fue suficiente. La decisión no fue radical ni inmediata. No fue un nunca más dramático ni una huida impulsiva. Fue más bien una conclusión tranquila, casi aburrida, que llegó después de observarme durante semanas. Me di cuenta de que ya no tenía ganas de salir a ver qué pasa. Y eso, en una ciudad como Madrid, donde siempre hay una terraza, una cita pendiente, un mensaje nuevo, fue revelador. Dejé las aplicaciones. No con rabia, no con un discurso interno grandilocuente. Simplemente dejé de abrirlas. Un día me di cuenta de que habían pasado 10 días sin entrar, y no había sentido ansiedad, ni curiosidad, ni miedo a perderme algo. Eso fue una señal más clara que cualquier promesa. Decidí quedarme conmigo. Suena cursi, lo sé, pero no encontré una forma más honesta de decirlo. Empecé a usar mis fines de semana sin la presión de aprovecharlos. A veces salía, a veces no. Volví a caminar sola por la ciudad sin auriculares, escuchando mis propios pensamientos. Me fui un par de días a Valencia sin avisar a nadie, solo porque me apetecía ver el mar y dormir sin expectativas. También tomé una decisión más incómoda, no volver a justificar la falta de respeto como confusión. Si algo me incomodaba, iba a decirlo. Y si decirlo hacía que alguien se fuera, entonces no era una pérdida, era una confirmación. Dejé de intentar ser fácil. Dejé de adaptar mi ritmo emocional al de los demás. No me prometí no enamorarme. No me prometí no sufrir. Me prometí algo más concreto y más difícil. No negociar mis límites por miedo. No quedarme donde tengo que traducir silencios. No aceptar afecto intermitente como si fuera lo máximo a lo que puedo aspirar. Hubo momentos de duda, claro. Días en los que pensé que quizá estaba exagerando, que quizá me estaba cerrando demasiado. Pero incluso en esos momentos, la calma seguía ahí. Una calma sobria, sin euforia, que me decía que estaba tomando decisiones desde un lugar distinto. Entendí que redefinir el amor no significa volverte fría ni inaccesible. Significa dejar de romantizar la ambigüedad. Dejar de llamar profundo a lo que es inconsistente. Dejar de pensar que el misterio justifica la falta de presencia. Mi decisión final no fue alejarme de los hombres. Fue acercarme a mí, a lo que siento cuando algo no encaja, a esa incomodidad inicial que antes silenciaba. Decidí que si volvía a salir con alguien, sería desde la claridad, aunque eso redujera las opciones. Prefiero pocas opciones reales que muchas promesas vacías. No sabía cuándo volvería a abrir la puerta a alguien. Tampoco me importaba. Por primera vez, la soledad no me parecía un castigo, sino un espacio neutral, incluso seguro. Y desde ahí, cualquier decisión futura tenía que sumar, no llenar un vacío. Esa fue mi decisión. Silenciosa, firme, sin testigos. Y sorprendentemente, fue la más liberadora de todas. Si has llegado hasta aquí, probablemente te reconoces en algo de lo que he contado. Y ojalá pudiera decirte que hay un truco, una frase mágica,
una forma infalible de evitar la humillación emocional. No la hay. Pero sí hay algo que aprendí a base de cansancio. El respeto no se negocia y la claridad no se mendiga. Durante mucho tiempo creí que las citas fallidas decían algo malo de mí, que si alguien mentía, desaparecía o me trataba con frialdad, era porque yo no había sido suficiente, interesante o fácil. Ahora lo veo con otros ojos. Esas conductas no eran errores puntuales, eran información, y yo, por miedo, decidí ignorarla. Aprendí que cuando alguien te confunde de forma constante, no es porque sea profundo, sino porque no quiere ser claro. Que cuando te hace dudar de lo que sientes, no es madurez emocional, es comodidad a su favor. Y que cuando te sientes pequeña al lado de alguien, eso no es amor, ni siquiera es potencial, es una señal de salida. También aprendí algo sobre mí, que soy capaz de amar con intensidad, de escuchar, de implicarme. Eso no es un defecto. El error fue ofrecerlo sin asegurarme de que había cuidado al otro lado. La empatía sin límites acaba convirtiéndose en autoabandono. A las mujeres que estén pasando por algo parecido, solo puedo decirles esto, sin adornos. No esperes a que la humillación sea evidente para irte. No necesitas una escena pública, una traición clara o una prueba definitiva. Si algo te duele, si te confunde, si te hace dudar de tu valor, eso ya es suficiente razón. No tengas miedo de parecer demasiado directa, demasiado sensible, demasiado consciente. Las personas adecuadas no se asustan de eso, se quedan. Y las que se van cuando pides respeto te están haciendo un favor, aunque duela aceptarlo. Hoy no tengo una historia de amor que contar. Tengo algo mejor. Paz. Tengo criterio. Tengo límites. Y tengo la certeza de que nunca más me esconderé. Ni en un portal, ni en una relación, ni dentro de mí misma, para que alguien se sienta cómodo. Si este texto sirve para que una sola mujer confíe un poco más en su intuición y un poco menos en las excusas ajenas, habrá valido la pena escribirlo. Porque no estamos aquí para ser fáciles. Estamos aquí para ser enteras.